Inició en Cienfuegos el encuentro del Secretariado Nacional de la UNIAC con las presidencias de las distintas provincias. Concluyó este jueves la edición 61 del Premio Literario Casa de las Américas con la publicación de los ganadores. Y en esta emisión conversamos con Arturo Santana, director de la película Habana Selfie, que se exhibe en varias salas de la capital. Saludos desde La Habana. Abrimos la última emisión de la semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este viernes 31 de enero de 2020. Esta mañana el Secretariado Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba comenzó por Cienfuegos las jornadas de intercambio con las presidencias de los comités provinciales que concluirán en Guantánamo el 5 de febrero próximo. Luis Morlote, presidente de la Organización de los Intelectuales Cubanos, aseguró que estos encuentros fundamentan un estilo de trabajo que concibe una UNIAC de calle, de pueblo, que esté en contacto con sus miembros no cada 5 años, sino de forma permanente. Orlando García, presidente de la organización en esa provincia, aseguró que tras el 9º Congreso se ha fortalecido el diálogo franco y sincero con el partido, el gobierno, la Dirección de Cultura y las instituciones, con enfoque armónico en la aplicación de la política cultural en el territorio. Un examen crítico del quehacer de sus 190 artistas en las diferentes manifestaciones, música, literatura, audiovisuales, artes escénicas y artes visuales, tributó a esa UNIAC vital, participativa, crítica y beligerante que se necesita, al decir del presidente nacional de la organización. En la emisión de este lunes ofreceremos detalles ampliados de este y otros encuentros que sucederán durante todo el fin de semana. Y este jueves tuvo lugar la ceremonia de clausura del Premio Literario Casa de las Américas en su edición 61. La Sala Aguiwara de la institución acogió a los miembros del jurado y a otros intelectuales de diversas manifestaciones. Un equipo de nuestro noticiero nos cuenta más. Los premios Casa de las Américas, uno de los galardones literarios más antiguos del continente, fueron concedidos a escritores y autores de Cuba, Brasil y México. La Sala Che Guevara acogió este jueves la ceremonia de clausura. Hubo algunos jurados que tuvieron que sufrir presiones, sobre todo jurados que dan clases en universidades norteamericanas, sufrieron presiones para que no viajaran a Cuba. Y en general, esa campaña terrible contra nosotros, vamos a decir que hace tóxico el clima espiritual en el que se desarrollan los eventos nuestros. Lo hermoso es que la gente sigue participando en el premio. Ya viste los mensajes que mandaron Jorge Bocanera, Diamela Elti, el ensayista brasileño, los mensajes de agradecimiento, de cariño. Es decir, para un escritor latinoamericano, incluso prestigioso y colocado ya en circuitos importantes, este premio tiene una significación. El galardón literario de este año fue para la escritora puertorriqueña Oria María Sotomayor por el ensayo Apalabrarse en la Desposesión. En la categoría de cuento, el premio fue para el escritor mexicano José Manuel Ríos Guerra por la literatura Escocia Seria. Por su parte, el cubano Abel González Melo obtuvo el premio en la categoría Teatro por Bayamesa, Requiem por María Luisa Milanés. Emil Quemé de Guatemala se alzó en la categoría de Estudios sobre Culturas Originarias de América. En el apartado de literatura brasileña, el jurado decidió galardonar a la escritora Aparecida Vilaca. Fabián Canor de Martinica ganó en la categoría Literatura Caribeña en francés y creol. El conjunto de la literatura latinoamericana sigue confiando en el Premio Casa de las Américas. Se vio ayer cuando se presentaron los libros ganadores del año pasado y estos libros ahora durante un año los editaremos para presentárselos al público en enero próximo. Creo que han sido jornadas importantes para los jurados, han estado en contacto con la realidad cubana, con los escritores y ciudadanos comunes de la Cuba de hoy. Se lleva una imagen de nuestro país, todo lo profunda que puede ser en tan poco tiempo y al mismo tiempo, a la vez, una imagen de lo que está ocurriendo en el pensamiento, en la creación literaria de nuestro continente. Con una tradición de más de 60 años, el Premio Casa de las Américas mantiene un espíritu anticolonial. Entre otros galardones reconocidos en el continente, el premio es una expresión de apego innegociable a la cultura, desprendido de otras expresiones asociadas al marketing editorial. Roilán Pardo Cabrera, Noticiero Cultural.
Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican otros medios de prensa. El portal Cuba Sí destaca que con la presencia del ministro de Cultura, Elpidio Alonso, la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREN pasó revista al trabajo de 2019, un año que le trajo 19 premios Cuba Disco y el Grammy a la excelencia artística para la novia de Cuba, Omar Portuondo, un artista que prestigia el catálogo de la institución. La celebración del aniversario 40 de los estudios Siboney de Santiago de Cuba, el diálogo creativo de la institución con sus artistas, las estrategias de producción, promoción y comercialización de la música dentro y fuera del país fueron algunos de los temas en ese debate. Por su parte, la Agencia Cubana de Noticias informa que durante la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de La Habana, la música cubana contará con su representación en un stand ubicado en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. El proyecto tiene como objetivo facilitar al público el acceso a productos editoriales sobre la música cubana y estrechar alianzas de trabajo entre las instituciones de esa esfera que estarán vinculadas a la producción editorial con otros expositores y participantes en la feria, refirieron los organizadores de la iniciativa en conferencia de prensa. Y cerramos nuestra revista de prensa en Radio Habana, Cuba, para conocer que la ciudad de Santiago de Cuba celebra los 25 años del Sexteto Santiaguero, que se cumplirán el próximo 2 de febrero y marca una etapa de consolidación como paradigma de la música tradicional cubana. La urbe, a cuyo valioso patrimonio sonoro sus integrantes han declarado apego irrenunciable, acoge conciertos y descargas, entre las que sobresale la que se desarrollará mañana en la noche en el Centro Cultural La Pachanga, situado en el corredor patrimonial de Las Enramadas. Junto a sus invitados, el colectivo interpretará lo mejor de un repertorio en el que prevalecen sones, guarachas, boleros, trova y otros géneros auténticos. Porque rico está repicando, vamos a gozar el guaguancó. ¿Y a usted le gusta? Y con la música del Sexteto Santiaguero cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Vamos a hacer ahora una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso la colega Magda Arrecic conversará en el estudio con el realizador Arturo Santana a propósito de la exhibición de su más reciente propuesta audiovisual titulada Habana Selfie. Y este viernes reinicia la temporada Cuerpos de la compañía Costa Danza en el Gran Teatro de La Habana. Alicia Alonso. Un equipo de prensa visitó la sede de la compañía durante los ensayos. Una temporada de culto al cuerpo. Recurso, medio u objeto sobre la escena, donde la disposición de los bailarines y sus interacciones develarán qué interpretación hizo de Cuba durante su visita el coreógrafo brasileño Juliano Núñez. Cuando pensaba en Cuba, pensaba en cosas que son difíciles de la vida, mas las personas están felices, las personas que están más felices con menos, do que personas que tienen mucho y no están felices. Los ritmos, la forma de los cubanos de hablar, la música, los sonidos del mar, la libertad de hacer todo lo que quieren al final. Entreteje en la estructura de la obra dúos, tríos, momentos de solismos y la grupalidad mediante el lenguaje del hip hop, el ballet, el estilo contemporáneo y la capoeira. Con bailarines así que puede ser tantas cosas, para mí es perfecto. La experiencia se ha ido muy fluida.
difícil porque yo estoy siempre queriendo más y más y más. Analogías en imágenes y conceptos mediante el movimiento devuelven el esplendor a El cruce sobre el Niágara, creación de Marianela Boán, como mismo la pieza Cor, propuesta de Acosta Danza también en esta temporada. Yo vine a trabajar con Cor y con Cruce sobre el Niágara. Hay nuevos elencos, cambiaron algunos bailarines y aprovechar, claro, para desarrollar más todo lo que estaba propuesto ya, porque normalmente se monta muy rápidamente, y al venir a reponerla también estamos aprovechando para profundizar, desarrollar, elaborar una serie de ideas que se quedaron más bien planteadas en la primera propuesta. Rafael Bonachela revelará su soledad otra vez y María Rovira esta impronta dentro de sus creaciones, reafirmación del cuerpo humano como territorio de exploración. Mi voz habla de esta parte del mundo y la cultura, ¿sabes? Y los problemas del Caribe, todos me tocan emocionalmente. La condición del bailarín caribeño es que se inmola en la escena. Es algo muy fuerte, muy fuerte. Además, la danza es la base de la expresión en estas islas. Así como hay pueblos cantores y pueblos pintores, somos pueblos bailadores, somos pueblos del movimiento y del cuerpo. El cuerpo tiene una potencia enorme en nuestra vida. Dairon Bermúdez Acevedo, Noticiero Cultural. Y de propuestas audiovisuales estaremos hablando en los próximos minutos de esta emisión. La periodista Magda Arreci conversa en su segmento de entrevistas con un destacado cineasta cubano. Nuestro invitado de hoy le confesó a la prensa cuando se estrenó su más reciente filme que estaba decidido a reflejar una Habana diferente, una Habana de historias que no suelen contarse, una Habana que está por descubrir, porque la ciudad para él es inagotable. Cuando cumplió nuestra capital 500 años, esta película se convirtió en una suerte de oda a La Habana que agradecemos, y su director cumplía así el sueño de realizar un segundo largometraje, aunque ya está pensando en el tercero. Pero vamos a hablar de este que acaba de recibir el público en las salas de cine, de Habana Selfies, con Arturo Santana. Bienvenido a nuestro noticiero. Gracias por la invitación, buenas tardes. El cine, en el caso de Arturo, ¿qué recurso es? ¿Para qué le sirve? ¿Por qué llegó a él? Bueno, como te he dicho creo que en otras ocasiones, el cine, hacerlo aquí, donde cualquier parte del mundo, es un acto de fe. Y para mí, aparte del acto de fe, era sencillamente el destino de un determinado viaje que un día comenzó desde la literatura, un poco el teatro, hasta varios formatos y soportes del audiovisual. El destino siempre fue el cine. Es decir, aquellos intentos que me vieron de tantos videoclips que he hecho y me han visto y me han premiado algunos, y aquellos documentales, e inclusive hasta la publicidad que trabajé muchísimo, el destino final justamente era contar historias con la luz. Y cosa que comencé a lograr primero haciendo varios cortometrajes que me fue muy bien con ellos, pero el destino siempre es el gran maratón cinematográfico, es contar la historia siempre al menos en 90 minutos, o lo que dé, a través de la luz y la sombra. La Habana no te resulta una ciudad desconocida, Arturo. Es una ciudad que amas, una ciudad que conoces, pero de cierta forma Habana Selfies es una exploración en una Habana a otra. ¿Es así? Bueno, mira, tienes mucha razón. La Habana para mí es mi escenario natural, el escenario donde he logrado todas mis cosas y no he logrado otras, como no sucede en todas partes del mundo. Y yo creo que mi Habana también necesitaba un poco otro enfoque, verla desde la lluvia, verla un poco desde la poesía, en los tiempos que vivimos, y no trabajar sobre sus cicatrices, como dije varias veces. Me gustaba trabajar, enfocar La Habana de otra manera y que mis personajes hicieran pequeñas preguntas y trataran de resolver pequeñas historias que para ellos eran enormes, vitales en sus vidas. Y yo quise hacerlo justamente por ahí, como se han hecho en otras películas, más o menos que de ese corte, entiéndase. Estamos hablando de toda esa franquicia de las ciudades que amo, es decir, las ciudades que se aman, que son varias. Y yo me dije un buen día, si no nos llaman para hacerla, yo la hago, intentaré hacerlo. Y gracias a Dios lo logré y ahí está Habana Selfies. Habana Selfie cuenta historias, pequeñas historias que construyen un rompecabezas. ¿De qué rompecabezas se trata? No, es sencillamente un viaje por La Habana. Es decir, a veces me piden mayores profundidades psicológicas y búsquedas en los personajes. Yo justamente se lo digo a todo el que lo está pidiendo por ahí a gritos,
la crítica o en los espacios, yo no quise ahondar en grandes psicologías de personajes. Yo quise atrapar a mis personajes en determinadas situaciones límites y que respondieran a lo que sucedía. En pequeños instantes, pequeños Exactamente, momentos. en viñetas son 6 historias que estoy contando. Naturalmente, los personajes tienen honduras, tienen historias, por supuesto, pero para mí es más interesante lo que le pasa a los personajes y las atmósferas que contar justamente o pensar en contar o ser feliz o que otros sean felices con una historia lineal que yo cuente. ¿Qué fue lo que más disfrutaste de Havana Selfie? Bueno, yo lo que más disfruto siempre es el rodaje de una película, pero lo que más disfruté de Havana Selfie fue exactamente crearla, es decir, lograr armar esa película y dedicarse a la ciudad en sus 500 años. Sigo diciendo siempre que no es la película de los 500 años, es una película que coincidentemente le logré regalar a mi ciudad en sus 500 años. Y disfruté mucho cuando me dijeron, ven que la vas a hacer. Y ese fue el día, digamos, genial, precioso, hermoso de la película. El resto son los procesos que, es como siempre decimos los cineastas, lo que se disfruta es el proceso y ni siquiera el resultado final. Pero bueno, disfrutaste también el resultado final, Muchísimo, a cine muchísimo, lleno, con muchísimo, el público aplaudiendo. muchísimo. Quiero decir, es un disfrute también al final, pero siempre los cineastas tienen historias que les rondan. Y yo estoy segura que Arturo Santana ya cerró ese capítulo, diríamos, y en su mente creativa ya hay otro proyecto. ¿De él nos puedes hablar algo? Mira, Havana Selfie no es más que la segunda película de una aparente trilogía de la ciudad. Acuérdate, yo comencé un poco con Bailando con Margot, la primera parte o el primer intento en la trilogía, en la ciudad vista en 4 épocas. Este enfoque de la ciudad, quizás medio melancólico, amoroso, en sus 500 años. Y una tercera que yo sí cerraría un poquitico, un poco eso, la trilogía de la ciudad, que se llama Kilómetro 66. Es una road movie, es una película de carretera que comienza en esta ciudad hasta un punto en la isla donde 2 personas, 2 hombres tienen que ir juntos y decidir sus vidas. Bueno, pues yo mucho le agradezco a Arturo Santana su presencia Muchas en gracias nuestro noticiero cultural, que nos acercara a sus visiones sobre esa Habana que retrató en su más reciente filme, en Havana Selfie, y sobre el que vendrá, porque La Habana, como vemos, es el escenario natural por excelencia de todo el juego dramático que desde el cine nos está proponiendo el autor de una película que ustedes pueden de seguro disfrutar si no lo han hecho en nuestros cines, en muchas de las variantes que tenemos para transmitirnos la cinematografía nacional, pero que nos acompaña como otro regalo del cine de nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso pondremos punto final al debate que hemos sostenido esta semana en nuestra sección Contrapunteo en torno a la presencia de la obra y legado de Martí en el entramado cubano. Esto será después de las promociones. Al sur de la región central de Cuba, en el área que delimitan la cordillera de Guamuaya, el Mar Caribe y el Valle de los Ingenios, está Trinidad. 506 años con la magia de tu encanto. Para que el tiempo no borre la historia. Trinidad de Cuba, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A propósito de los homenajes a Martí en el aniversario 167 de su natalicio, esta semana nuestra sección Contrapunteo ha sostenido un debate en torno a la presencia de su obra y legado en nuestra sociedad y como cada viernes, mi colega Yuris Norido cierra el tema con nuestra opinión editorial. Como siempre, eres bienvenido. Muchísimas gracias, Indira, siempre tan amable. De este tema hemos hablado mucho y obviamente tendremos que seguir hablando. Asumamos que en la obra inmensa del héroe nacional de Cuba están las claves esenciales de nuestro proyecto de país.
José Martí consagró lo más preclaro de su genio a la concepción de un modelo de justicia y dignidad que se adelantó en muchas de sus líneas de pensamiento a las ideas preponderantes en su época. La suya fue también una poética de la acción. Martí nunca se regodeó en la placidez del gabinete. Su apostolado fue mucho más allá de la prédica y se concretó en una práctica consciente y esforzada. Poeta inspiradísimo, el sacrificio cotidiano fue su poema mayor. Su biografía plantea la fórmula: claridad en el cuerpo teórico, coherencia en su aplicación. A lo largo de los fecundos y arduos años de la preparación de la Guerra de Independencia, la guerra que él soñó definitiva, José Martí sometió a un debate plural y profundo sus propias ideas sobre la contienda y la sociedad que debería aflorar después de la victoria. No fueron, como pudieran pensar algunos, discusiones sosegadas. En tiempos de exaltación romántica de la valentía y el arrojo, José Martí también comprendió el valor de la responsabilidad, honró un liderazgo desde la ética y dejó testimonio en discursos, cartas y artículos que afortunadamente fueron preservados de su credo político. Más de un siglo después, ese ideario mantiene absoluta vigencia y está al alcance de todos, por disímiles maneras, en disímiles plataformas. Nadie podrá decir que le es esquivo el acceso a ese acervo, pero se corre el riesgo de intentar aplicarlo literalmente, ignorando el impacto del contexto y la singularidad de la época. Hay quien cree que con un prontuario de frases más o menos articulado, Martí escribió de todo, dicen, se les puede dar respuesta a todas las problemáticas de la contemporaneidad. El desafío es aprender las esencias y asumirlas a partir de su utilidad. Pensar con Martí, encontrar su lógica. Por eso, el estudio de la obra martiana no puede ser superficial o fragmentado. El genio del apóstol le garantizó adelantarse a su tiempo. No es nada sobrenatural, es capacidad de observación y análisis. Cultura. Es lo que Martí, a estas alturas, les exige a sus lectores. El elogio vacío, la frase hecha, el lugar común, no construyen patria. Urge asumir con creatividad el legado martiano, que sea cimiento más que aureola. Indira. Muchísimas gracias, Yuri, por esta opinión editorial. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en próximas emisiones. Y la figura de José Martí como héroe nacional cubano ha sido objeto de inspiración y homenaje para grandes artistas de nuestro país. El mayor monumento creado a su obra y legado es el que se ubica en la Plaza de la Revolución de La Habana, que lleva el nombre de Memorial José Martí. A este sitio de especial relevancia nos acercamos en los minutos finales de esta emisión. Hay sitios que perpetúan la memoria histórica de los pueblos, su obra y sus más trascendentales decisiones que sobresalen entre cientos y miles de lugares, pues en ello queda la huella indeleble de la vida de los grandes. En Cuba, uno de esos lugares es sin duda la Plaza de la Revolución, pero conozcamos más acerca del Memorial José Martí, uno de los sitios más emblemáticos de la Revolución cubana, situado en la base del monumento al apóstol. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Adelante. La idea de la construcción de este monumento comienza a partir de la década de 1920, que viene aquí a La Habana un arquitecto francés de apellido Forestier y traza un plan de urbanización que concebía la ciudad de La Habana toda integrada mediante un sistema de calles que convergería en un centro o núcleo. El núcleo situado como centro de la ciudad fue este lugar, que antiguamente era conocido como la Loma de los Catalanes, porque aquí había una ermita, una pequeña iglesia de una virgen de los catalanes llamada Montserrat. Desde el punto de vista geográfico, el lugar escogido era excelente, pues con una altura de 42 metros por encima del nivel del mar, se garantizaba que el monumento fuera visible prácticamente desde todos los puntos prominentes de la ciudad. Y es a partir del año 1937 que comienzan a sucederse una serie de concursos, pero no es hasta el cuarto y último concurso en el año 1943 donde se otorgaron los premios. El primer premio se llamó Templo Martiano o Templo de las Américas y era un templo al estilo de los antiguos templos griegos con sus columnas y en el centro de este la estatua de Martí sentada como la vieron allá afuera.
El segundo lugar es lo que es actualmente la Biblioteca Nacional José Martí, y el tercer lugar era el monumento en forma de estrella de 5 puntas, símbolo de la libertad, con un mirador y encima del mirador la estatua de Martí como si fuese un Cristo. Se otorgan los premios pero no se construye, y es en 1952 cuando Fulgencio Batista da el golpe de Estado que para ganarse la simpatía popular decide llevar a cabo esta construcción, pero en ese momento Batista quiere beneficiar al tercer lugar, que era su secretario de Obras Públicas y su amigo personal. Por supuesto que el primer lugar protesta. Entonces, para caer las protestas del primer lugar lleva a cabo una simbiosis, escultura del primer lugar y monumento del tercero. Y así comienza la construcción que transcurre durante los años 1953 hasta 1958, en que finaliza y permanece cerrado. Pero no es hasta 1959 cuando al triunfar la Revolución Cubana el monumento comienza a cobrar su verdadera importancia, cuando en la plaza se empiezan a dar las primeras manifestaciones populares en apoyo al proceso revolucionario. Es en 1995, con motivo del centenario de la caída en combate del Apóstol, que se decide remodelar el monumento. El Memorial José Martí es inaugurado el 27 de enero de 1996. El monumento todo está construido de mármol traído de Isla de la Juventud. La estatua que vieron allá afuera fue tallada a mano, está conformada por 52 bloques de mármol, mide 18 metros de altura y pesa aproximadamente 700 toneladas. Delante de la estatua, en forma de semicírculo, hay 6 columnas que simbolizan las 6 antiguas provincias del país antes de la división político-administrativa actual. Y dentro tenemos el museo, que es la estrella formada por las 5 puntas. Las 2 primeras puntas son las 2 primeras salas referidas a la vida de nuestro héroe nacional José Martí, desde su nacimiento hasta su muerte en combate. La tercera punta es la tercera sala, que es esta historia que les acabo de contar ahora. La cuarta punta es una sala de acto, que es un teatro de pequeño formato con capacidad para 100 personas, donde se ofrecen actividades culturales como conferencias, conciertos, actividades infantiles. Y la quinta punta es la cuarta sala, es una sala transitoria, cada 2 o 3 meses cambia su muestra. Dentro, en forma de estrella también, tenemos un mural de cerámica veneciana del pintor y ceramista cubano Enrique Caravia. Ese mural contiene 91 textos. De esos 91, 89 son pensamientos extraídos de toda la obra de José Martí, los otros 2 son fecha de nacimiento y fecha de muerte. Esos textos, junto con las columnas, que son 25, están laminados en oro. Las columnas de 10 quilates, los pensamientos de 22. Después tenemos la torre. La torre es el punto más alto de la ciudad de La Habana, 142 metros sobre el nivel del mar. Tiene una visibilidad en los días claros de 50 kilómetros a la redonda, y cuando se sube en el piso con el mismo trabajo de cerámica del mural, aparecen reflejadas las distancias desde aquí a distintas ciudades del mundo orientadas por los puntos cardinales. De diversas maneras, el Memorial José Martí homenajea también al apóstol de Cuba este enero. El mayor homenaje de esta institución a nuestro héroe nacional es el de estimular el interés por su inmensa obra imprescindible para Cuba. Elin Drix, Noticiero Cultural. Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural, conoció del inicio en Cienfuegos del encuentro del Secretariado Nacional de la UNIAC con las presidencias de las distintas provincias. Le contamos de la ceremonia de clausura del Premio Literario Casa de las Américas y conversamos con Arturo Santana, director de la película cubana Habana Selfie, que se exhibe por estos días. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. El lunes regresaremos con más de la actualidad del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana.